Bueno, ahí para empezar, saludar a ver primero a las personas que están viendo el video. Este, bueno, el primer quiz va a ser solamente del capítulo 21. ¿Ok? Ese lo vamos a realizar el día viernes. Entonces yo se los voy a habilitar para que ustedes se puedan conectar el viernes desde las 12 mediodía hasta el sábado a las 12 mediodía, que son 24 horas, para poder resolverlo. Entonces, ahí el quiz va a tener un tiempo límite de 45 minutos una vez que ustedes lo iniciaron. ¿Ok? Tienen un día para poder conectarse y el quiz van a tener 45 minutos para poder resolverlo. Ahí, antes de empezar el video, hice la consulta y al parecer los compañeros, según me dicen, prefieren que el viernes, digamos, de 3 a 4 demos clases y a las 4, entonces, básicamente la clase acaba y yo me voy a quedar conectado en el mismo link. Entonces voy a quedarme conectado ahí la hora siguiente para que ustedes, si tienen algún problema a la hora de resolver el quiz, entonces se conecten y realicen las consultas en el momento en que aparece. Ok, entonces eso es un poco con respecto al quiz. Con respecto al trabajo, yo les voy a estar subiendo ahí ya el documento. Eso esperaría entre hoy y mañana subirles el documento para ya con las instrucciones. Ahí les estuve hablando a los compañeros que se conectaron un poco qué es la idea. Entonces ahí en términos generales va a ser que busquen, lo mejor es que busquen un experimento que se pueda hacer con materiales en la casa del capítulo 21 al capítulo 26. Entonces ahí van buscando un experimento y a partir de ahí entonces empiezan a desarrollar un poco un trabajo de investigación y van a realizar ese experimento en su casa, que sería algo demostrativo. Entonces por ahí es por donde vamos. ¿Ok? Este es un poco el resumen de lo que les hablé antes de empezar a grabar. Ok, no sé si tenemos alguna otra duda, compañeros, compañeras, al respecto. Jeffrey, No, no. Ok, bueno, entonces, si quieren, Sí, sí, consulta. Entonces el quiz es del capítulo 21, nada más. Como así en el correcto. cronograma. El quiz va a ser solo del capítulo 21. Ujú. Entonces, vamos a trabajarlo a partir de ahí. Ok, entonces, si quieren para esta clase, bueno, hoy es continuar un poco el tema de la ley de Gauss, cómo utilizar la ley de Gauss. Y si quieren, hagamos 2 ejercicios de esto, ahí como para que lo tengan. Una parte, sobre todo, digamos, las aplicaciones que nos hacían falta de ver un poco eran en el caso de esferas o en el caso de cilindros. ¿Ok? Entonces ahí les puse un par como para que lo podamos trabajar. Ok, aquí entonces, bueno, ahí les puse del átomo de hidrógeno, que lo podamos desarrollar. Y mira, ese que yo les había puesto tenía el valor de ρ.
en términos, en esos otros términos. Ok. Entonces ahí habíamos hecho algunos ejercicios de estos. Acá, importante recordar, ¿verdad? Cómo se distribuyen las cargas. Que eso ya lo habíamos visto, como para trabajarlo. Si quieren, ahorita hacemos un pequeño ejemplo de eso, pero en términos generales esa es un poco la idea. ¿Ok? Si quiere, vamos aquí a este documento en Word para que lo trabajemos un poco. Ok, ¿les parece? Voy a quitar el video como para que no esté, que esa barra no me esté, ¿cómo es? No esté estorbando ahí. Entonces, vamos a realizar este ejemplo donde nos dice, el hidrógeno neutro se puede modelar como una carga positiva de 1.6 por 10 a la menos 19. Yo le pongo mejor el valor un poquito más exacto, pero eso es nada más cuestión de gustos. ¿Ok? Yo uso 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿verdad? Que es la carga de un protón. Compañeros. Entonces, vamos a tener... Sí. Es que yo no sé si seré el único, pero me parece que está leyendo como en otra pantalla, no sé, no me calza, porque quedó ahí con el ejercicio de un conductor esférico y un sólido de radio de P-pose, no sé qué. ¿En No sé serio? si fue, sí, bueno, no sé ¿Se si quedó soy solo pegado? yo. Ok. Bueno, entonces, voy a compartir de nuevo. Y ahora sí. Sí, correcto, gracias. Ok. Entonces, no sé, seguro fue el programa que se quedó pegado ahí. Ok. Entonces voy a explicarles un poco qué es o cómo se entiende actualmente lo que es un átomo de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, básicamente vamos a ver el átomo de hidrógeno como si tuviéramos un punto donde ahí está el núcleo y alrededor del punto, entonces vamos a tener esparcido básicamente, digamos, este es el núcleo y el electrón como tal no es una partícula, sino es algo, es algo esparcido por todo, digamos, una carga negativa de 1.602 por 10 a la menos, de menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb, esparcido hasta el infinito. O sea, eso mide un radio infinito. ¿Me sigue? Sí. Sí. Entonces es, por decirlo así, como un océano de electrón que está ahí esparcido. Eso es lo que se conoce un poco como el átomo de hidrógeno. Ahí, ya con, digamos, algunos, ¿cómo es que se llama? Algunos modelos que se ven un poco en física 4, ustedes van a ver que la mayor probabilidad de encontrar el electrón ronda una cierta esfera con un radio pequeño. Digamos, aquí hay una probabilidad de
No me acuerdo cuánto era, pero es una probabilidad bastante alta, más de un 90% creo, de probabilidad de que el electrón esté aquí. Mm, Si no hay, digamos, que el electrón esté pegado al protón, la probabilidad no es cero. Es muy baja, pero no es cero. Ok, entonces lo que se dice dentro de algunas interpretaciones es que el electrón en realidad anda rondando por todo lado, por todo el espacio ronda, pero la mayor parte anda por acá, después viene, se pone por el electrón, por donde está el protón y sigue ahí moviéndose. ¿Ok? Esa es un poco la idea general de cómo es un átomo de hidrógeno. ¿Estamos, compañeros? Como para ir viendo esto. Entonces nos dicen que la densidad de carga, cómo se distribuye en todo el espacio, está dado por esa expresión. Menos una constante por E a la menos 2R sobre A sub 0. Sí. Esa es una densidad de carga que es variable. ¿Ok? Variable en el espacio. ¿Ok? Entonces tenemos el protón y ahí alrededor tenemos distribuido el electrón en diferentes radios. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Nos dicen que A sub 0 es lo que se conoce como el radio de Bohr, que es el radio donde la probabilidad es mayor de encontrarlo. Nos dicen, ok, noten una cosa, esta E es el número de Euler, ¿verdad? No la carga del electrón, para que lo tengan en cuenta. Entonces, primero nos preguntan cuál va a ser la carga neta dentro del radio de Bohr. O sea, aquí tengo el protón y aquí yo lo voy a separar en un radio. Voy a agarrar y voy a hacer un radio donde este va a ser el radio de Bohr. Esta es una esfera con el radio de Bohr. ¿Les parece? Entonces, la primera parte del ejercicio, lo que vamos a hacer es, primero encontremos cuánto vale esa constante A. No lo preguntan, pero hay algunos ejercicios donde sí lo preguntan, donde preguntan una constante de este tipo. ¿Les parece? Compañeros. Entonces, para encontrar esta constante A, primero tenemos que ver. Sabemos que la carga total del electrón, ¿verdad? La carga neta del electrón es igual a la integral de ρ por el diferencial de volumen. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles serían los límites de esta integral? ¿A dónde está el electrón? Según lo que les expliqué. ¿Alguien? De 0 a absolute 0. No. Vean que el electrón puede estar desde 0 hasta ¿dónde? Hasta el infinito, creo. Correcto, en ese caso sería hasta el infinito, porque el electrón está esparcido
en todo el infinito. Entonces, de esta manera, vamos a encontrar cuál es el valor de la constante A. Por lo tanto, ¿cuál es la carga total del neutrón? 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb, ¿verdad? Negativo, esa es la carga total del electrón. Eso sería entonces resolver la integral desde 0 hasta infinito de la densidad de carga. ¿Cuál sería la densidad de carga? La densidad de carga nos dicen que es menos A por E a la menos 2R entre A sub 0. ¿Cierto? ¿Y cómo sería, quién sería mi D de V? Para que aprendan a sacarlo. ¿Cuál es el volumen de cuál sería el volumen de una esfera? Compañeros, compañeras. ¿Se acuerdan de esa fórmula? ¿Alguien? Ok. El volumen de la esfera era 4/3 de pi por r al cubo. Entonces, si derivamos el volumen, encontramos quién es el d de v. Entonces, la derivada del volumen, ¿quién sería? Compañeros, compañeras. ¿Del? Ajá. 4 pi r a la 2. 4 pi r a la 2. Nada más que estamos haciendo una derivada implícita. Entonces nos falta el diferencial de radio. Profe, Sí. aquí donde está la integral que dice menos a por e elevado, es que casi no entiendo ahí la letra. Elevado. A la menos 2r Ok. entre a sub 0. Gracias, profe. Ok. Entonces esto lo vamos a multiplicar por 4pi r cuadrado por el diferencial de radio. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Denme un segundito. Ok, entonces, de esa manera, encontramos esto. Y aquí, entonces, tendríamos que resolver esa integral. Para resolver esa integral, lo que vamos a hacer es que podemos ir al manual de fórmulas. Acá, el manual de fórmulas de Juan Carlos Lowe. Y estoy utilizando entonces esta, la 310. ¿Ok? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? Sí. Sí. Ok, entonces. Ven aquí. Tenemos aquí entonces que la carga es menos 1.602 por 10 a la menos 19. Y tenemos que va a ser la integral de 0 a infinito de ρ por el diferencial de volumen, que ya vimos de dónde salió. Y resolvemos eso.
Entonces nos dijeron que este es el resultado de esa integral. Entonces aquí yo despejo 4 con 2, lo simplifico. El menos se me va con el menos de acá, ¿cierto? Y vamos entonces resolviendo esta parte de acá. Nada más para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué pasa cuando esto lo evalúo en infinito? ¿Cuánto me da eso? Compañeros, compañeras. ¿Se acuerdan de eso? Recuérdese que el exponencial es el que manda para números muy grandes. Entonces, si esto tiende a infinito, todo va a tender a cero. ¿Me siguen? ¿O no? Sí, Profe, profe. se tiene que evaluar en el R, ¿es verdad? Correcto, el R es el que vamos a evaluar en infinito. Entonces, esto tiende a infinito, esto tiende a infinito, pero esto tiende a cero. Y este, el exponencial, es el que manda. Entonces, por lo tanto, esto evaluado en infinito me da 0. ¿Me siguen o no? Y, Sí, profe. Todo sí. bien. Sí, sí. Ok, como este está elevado al cuadrado, este va a quedar positivo. Entonces, cuando yo elevo menos, este menos aparece al evaluar el 0. Entonces, evaluado en 0, todo esto me da 0. Por lo tanto, e a la 0 da 1. ¿Me siguen? Sí. Esto da 0. Esto de acá da 0. Y eso es lo único que me queda vivo. Entonces, esto quedaría a sub 0 cuadrado entre 2. Porque me queda entre 4, que se me simplifica con este 2. Entonces, esta es la expresión que me queda de la carga. Y esa carga, entonces nos dicen que tiene que ser menos 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. Por lo tanto, al simplificar, esto nos va a quedar, al despejar el A, vea que este 2 se me cancela con este 2 y me queda un A sub 0 elevado al cubo. Entonces, despejando y metiendo los valores, nos queda que la constante A tiene un valor de 3.425 por 10 a la 11 coulomb por metro cúbico. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Creo que sí, profe. Creo que sí, o se No, están no, quedando. estaba viendo la hora donde evaluó el infinito y fue donde me quedé pegado, pero ya. Sí, evaluado en infinito, todo eso a 0. Sí. Y el otro var 1. Correcto. Entonces, bueno, aquí lo que más me Profe. interesa es que sepan llegar aquí. ¿Sí? La ¿La qué? o sí, la A mayúscula. Ajá. ¿No era constante o sí? Sí, es una constante. Ah, ok, sí. Y tiene ese valor.
eso no nos lo están preguntando, pero lo que quería es que ustedes vean cómo pueden encontrar valores de constantes a partir de una carga establecida. ¿Me siguen? Sigo sin entender por qué da cero, digamos. ¿Dónde está hablando de los infinitos? Ah, los infinitos. Vamos Sí. a ver. ¿Cuánto da E a la menos infinito? Pero uno estaba hablando en R, ¿no? Sí, las R's. Sí, digamos. Vea que aquí tengo una R. Ah, pero ahí. Ajá. Digamos, E a la A sub 0 es un 1, ¿no? Aquí. ¿Qué pasa si Digamos, esta R va al infinito? ¿Cuánto da todo ese exponente? e infinito. Ok. Y ahora esto, ¿cuánto daría? Y infinito también, digamos. Ujú. Menos, bueno, menos y menos da más. Sí, Entonces, más. ¿Cuánto daría esto evaluado en infinito? infinito también. Ok. ¿Y esto evaluado en infinito? Y es que lo mismo, ¿no? Sí, da una constante ahí. Ajá. Voy a ponerle alfa para no Sí, sí. escribir todo eso. ¿Cierto? Ajá. Entonces, ¿quién es el que tiene mayor peso? Aquí. Ok, E a la menos infinito. Ya. Sí, ya entendí, gracias. Entonces, este es el que se lleva todo el peso. Por eso es por lo que da 0. Profe, ¿a qué se refiere con que se lleva todo el peso? Ah, es que hay funciones más grandes que otras. Acuérdense que la función exponencial es una función más grande que el resto. Ya, los infinitos no tienen todos el mismo valor. ¿No vieron eso en cálculo? No, sí, es que pensé que era como que estaba E al infinito, pero no estaba viendo el menos, que hacía que tendiera a 0. Pero Ah, sí. ya vi, gracias. Sí. Digamos, si no estuviera este menos aquí, básicamente se nos desmadró toda la función. Sí, de hecho, es que hasta ahora le veo la forma que tiene, porque yo pensé que era menos 2R sobre Euler por A sub 0, pero no estaba viendo que era Euler a la, digamos. Ah, sí. Sí, ya, gracias. Sí, este es un exponente. Este es el exponente de Euler. Entonces, aquí, este es el valor que nos queda de A. Aquí lo que me interesa básicamente es no el ejercicio como tal, sino que ustedes vean cómo llegarle ahí. ¿Ok? Esa es esa primera parte del ejercicio. ¿Está claro? Todo el resto es pura álgebra. Nada más. Bueno, ahora sí, vamos con la primera parte del ejercicio. Nos dicen cuál es la carga neta dentro de la esfera de radio A sub 0. O sea, cuánta carga voy a tener dentro de ese radio A sub 0. Entonces, para poder encontrar la carga, ¿qué sabemos? Que la carga que yo voy a tener es igual a ¿qué? A la integral de ρ por el d de v, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Sí, evaluaba de infinito 0. No. Esa Ahora era. nos dicen Sí, ya, es que no fue. cuál es la carga dentro Sí, de la de esfera. esa esfera. Entonces, ¿cuáles son los límites de integral que vamos a utilizar ahora?
De 0 hasta 0.53, ¿no? De 0 A sub 0 o este a número. sub 0. Sí, Más o este fácil. número, ¿verdad? ¿Profe? Sí, correcto. O puede poner el número también. Sí, pero es más fácil trabajar con letras. Sí, sí. Entonces, ahí tenemos lo que sería la carga neta. Nada más que vean que adentro yo tengo el protón y dentro de ese círculo tengo esparcido el electrón. ¿Me siguen? ¿Compañeros? ¿O no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que la carga total que yo tengo ahí adentro va a ser la carga que es debido al protón y la carga que es debido al electrón que tengo ahí. A la parte del electrón que tengo ahí adentro. ¿Puedes apuntarlo, profe? ¿Ah? Aquí está. Esta es debido al protón. Y esto de aquí es la carga debido al electrón. ¿Me siguen? Sí. Sí. Entonces, lo que quiero que entiendan es hasta dónde llega el límite integral. Y resolviendo eso, nos da esto. Esa es entonces la carga total que nosotros vamos a tener. ¿Cómo lo ven? Compañeros, compañeras. Aquí es nada más meter eso dentro de una calculadora para ver cuánto nos da. ¿Ok? ¿Cómo esperaríamos que sea esa carga? ¿Positiva o negativa? Negativo. Compañeros, Negativo. negativa. ¿Por qué? No sé, el electrón. Acuérdense que tenemos un protón y tenemos una parte del electrón. Porque el electrón también está esparcido aquí afuera. Entonces, Bueno, es cero. sería cero si el electrón estuviera solamente dentro del radio de Bohr. Si el electrón no está dentro del radio de Bohr por completo, entonces eso no es cero. Entonces sería positivo. Sería positiva y más pequeña que la carga del electrón. Sí. Sí. Ok, entonces, ¿cuál sería la intensidad del campo eléctrico en... Esa sería la siguiente pregunta. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico a una distancia a sub 0 desde el núcleo? ¿Cuál sería esa distancia?
¿Ok? Entonces, ¿cómo usamos la ley de Gauss en ese caso? Básicamente la idea es que la integral cerrada del campo eléctrico por el diferencial de área, donde este diferencial de área es una esfera de radio igual al radio de Bohr. ¿Ok? Entonces, esta integral es igual a la carga neta entre epsilon sub 0. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? ¿Podría Sí, profe. repetirlo? Ok. Vean que aquí nos están preguntando cuál es el campo eléctrico a una distancia a sub 0. Entonces, para calcular ese campo eléctrico a esa distancia, yo lo que voy a hacer es, mi superficie amperiana va a ser una esfera de radio a sub 0. Entonces, básicamente voy a tener aquí el núcleo y acá voy a tener entonces una esfera de radio a sub 0. Y esa va a ser entonces mi superficie amperiana. ¿Por qué? Porque yo sé que el campo eléctrico siempre va a ir hacia afuera, de forma radial, a esa esfera. ¿Me siguen? Y el campo eléctrico siempre va a ser perpendicular a la superficie. O sea, va a llevar la misma dirección que lleva el diferencial de área en cada punto de la esfera. Por lo tanto, esa integral yo la puedo ver como el campo eléctrico multiplicado por el área. ¿Y ahora sí? ¿O no? Y eso es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. ¿Y la carga encerrada cuánto nos había dado? Esto de acá. ¿Me siguen o no? Entonces, el campo eléctrico es igual a la carga entre el área por epsilon sub 0. ¿Sí? ¿Sí o no? Y ahí metemos entonces los valores que nos están dando. Y nos queda esa expresión para el campo eléctrico en ese punto. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen o no? Profe, esa significa área, no es como la de arriba. Esta, Usando. correcto, esa A es el área Okay. de mi superficie amperiana. Mi superficie gaussiana. Ese es el área de la superficie gaussiana. No es esta constante A. Esta A y esta A son diferentes. Aunque estoy usando el mismo. Aunque estoy usando lo mismo, son diferentes esas dos.
¿Me sigue? ¿O no? Así, entonces ahí tenemos el campo eléctrico. Ok, ¿cómo vieron este ejercicio? ¿Cómo ven ese ejercicio? Profe, el A de la B es el área y el A de arriba es la constante que nos daban, ¿verdad? Correcto. Ok. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Está claro? Por el momento está claro, profe. Ok. Veamos este otro. ¿Quieren? Veámoslo un poquillo rápido. Ahí. Nos dicen, tenemos un cilindro. Ok. Acá, muchas veces esto nos hablan de cables coaxiales. ¿Saben lo que es un cable coaxial? Compañeros, compañeras. No lo recuerdo. No. Ok. El del televisor, profe. El de la antena del Y a veces televisor. internet. Ajá. Sí. Básicamente es un cablecito que va en la parte interna y en la parte externa, esto a veces en lugar de un cable es una malla. Lo que se usa. ¿Ok? Por lo general, este lleva una corriente y este lleva una corriente en sentido contrario. Una corriente positiva y una negativa. Ok, entonces aquí tenemos este cable y nos dicen que para este cable tenemos una densidad de carga uniforme dada por ese número. Pero esa parte todavía no la vamos a hacer, sino simplemente vamos a decir la densidad de carga es ρ de E. ¿Me siguen? O ρ. Simplemente voy a decir ρ es la densidad de carga, o sea, la cantidad de carga por unidad de volumen que tengo en este cilindro. Y este es un cilindro muy, muy, muy largo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe, está bien. ¿Todo bien? Ok, entonces nos dicen, determine el campo eléctrico como función de la distancia. Yo aquí estoy usando una R minúscula para diferenciarlo. Desde el centro de los cilindros para cuando el radio de mi superficie, cuando el radio es menor al radio 1, cuando está entre el radio 1, o sea, cuando yo estoy aquí, el campo eléctrico, cuando estoy aquí adentro es la primera parte, cuando estoy aquí afuera es la segunda, cuando estoy aquí es la tercera y cuando estoy aquí es la cuarta. ¿Ok? Entonces, esos serían los lugares donde quiero encontrar el campo eléctrico. Entonces, empecemos. Vamos haciéndolo parte por parte. ¿Ok? Entonces, empecemos por acá. Ok, entonces, vamos por acá. Y vamos a hacer nuestra superficie gaussiana. Primero, vamos a decir
que este es el cable. ¿Ok? Nada más que ese cable es infinito. ¿Me siguen? ¿O no? ¿Puedo repetir eso? ¿Ah? ¿Puedo repetirlo? Es que se me desconectó. Ok, vamos a calcular primero cuál es el campo eléctrico dentro del cable. Este cable tiene un radio R1. Sí. Sí, profe. Entonces, yo voy a hacer mi superficie gaussiana. Esta superficie gaussiana es menor. Esa es menor al radio R1. Entonces, mi superficie gaussiana va a ir hasta un radio R. ¿Ok? Entonces, por eso, yo lo estoy haciendo que cuánta carga tengo encerrada en esa superficie gaussiana. ¿Cuánta carga tengo ahí adentro? ¿Cuánta superficie tengo ahí adentro? ¿Cuánta superficie tengo ahí adentro? Hey, ¿cuánta carga tengo ahí adentro? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen o no? Necesito que sí, que me están diciendo porque si no, no sé si me están escuchando. Ok. Profe, no, yo no. ¿Podría repetirlo? No. Ok. Acuérdense que tenemos que para la ley de Gauss, la integral cerrada del campo eléctrico, producto punto diferencial de área, es igual a ¿qué? A la carga que yo tengo encerrado dentro de esa superficie amperiana entre epsilon sub 0. Esa es la ley de Gauss. ¿Cierto? ¿Ahí me siguen? Sí. Sí. Ok. Esta área es el área de quién. Esa área es el área de quién. ¿No sería como el cable? No. Es de la superficie gaussiana. Correcto. Ese es el área de la superficie gaussiana. ¿Ok? Ese es el área de la superficie gaussiana. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a hacer una superficie gaussiana que cumpla con esto. Que sea más pequeño que el radio R1. Una que sea más pequeña que el radio R1. ¿Me siguen? Sí. ¿Ah? Sí, ya ahora sí. Sí, está bien. Ok. Entonces, ¿qué vamos a decir? Yo estoy dibujando una superficie gaussiana que es más pequeña que el radio del cable. Entonces, vamos a ver. ¿Cuánta carga tengo yo aquí encerrada? ¿Cuánta carga tengo aquí? ¿Cómo puedo calcular esa carga?
¿Ok? ¿Cómo calculo esa carga? Con la ley de Gauss, profe. No, la carga. La ley de Gauss es para encontrar el campo eléctrico. Ahí lo que vamos a calcular es la carga. Entonces vea que la carga yo la puedo encontrar con la densidad multiplicada por el volumen. ¿Sí o no? Ajá. Por eso es que la carga encerrada va a ser la integral. Ahora, ¿de a dónde tengo carga? Tengo carga desde 0 hasta R. ¿Me siguen? Sí. Ahora, ¿quién sería ese diferencial de volumen? ¿Cuál es el volumen del cilindro? ¿Cuál era el volumen del cilindro? Compañeros, compañeras. 2pi por la altura o por lo largo. No, 2pi volumen. R, Volumen, no, área. no área. Pi por R al cuadrado por H. ¿Ok? Bueno, Pero por como longitud. yo lo tengo, como lo tengo aquí así, entonces voy a decir que este mide una longitud L. ¿Me siguen? ¿Y qué es lo que estoy variando yo? Vean que lo que estoy variando es el radio. Entonces, si yo derivo eso, ¿qué me queda? Eh, 2pi por R por L. Perfecto. 2pi por R por L. Entonces, esto de acá es el diferencial de volumen. Me falta el de R. Sí. Sí. Entonces, esa integral lo que me da es cuánta carga estoy encerrando yo en esa superficie gaussiana. ¿Me siguen con esto? Profe, ¿y la densidad sería la del cilindro? Sería la densidad de carga del cilindro, ¿correcto? Ok. Vean que la densidad me la están dando volumétrica, entonces por eso lo estoy sacando con el volumen. Entonces esta es la carga que yo estoy encerrando. ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, ¿cómo es el campo eléctrico para las caras en este cilindro? ¿Cómo es el campo eléctrico y el área para esas dos caras? Son constantes. No. Bueno, sí es Paralelos. constante, Cero. pero son paralelas o perpendiculares. Paralelos. No. Perpendiculares. Vea que el área va para allá y el campo eléctrico va para arriba. Todas darían 0. Entonces el producto punto va a dar 0. Este es el campo eléctrico y este es el área. La dirección del área. Entonces, por eso me va a dar 0 en una cara, 0 en otra cara. Y en todo el borde, por decirlo así. ¿Cuánto me da esa integral?
E por A. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. Los estoy dejando botados. No, profe, todo bien por el momento. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok, entonces ya habíamos encontrado cuál era la carga encerrada. ¿Y cuál es el área de esta superficie de acá, del cilindro? El área lateral. 2pi por R por H. 2pi por R por H. Entonces, eso lo pongo aquí a dividir. Y de esa manera, entonces, obtengo cuál es el campo eléctrico. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ok. Ahora vamos a hacer algo un poquito más complejo. Vamos a encontrar el campo eléctrico. Ahora ya no va a ser aquí adentro, sino ahora va a ser, voy a hacerlo aquí en rojo, va a ser aquí afuera. Entonces, mi superficie gaussiana igualmente va a ser un cilindro, pero ahora el cilindro va a estar por fuera de esa superficie gaussiana. ¿Me siguen? Por fuera de ese otro cilindro. Va a ser aquí. Bueno, Va a ser espacio vacío. correcto, en el espacio vacío. Ujú. Entonces, ¿cuánta carga estoy encerrando yo ahí? ¿Cuál va a ser la carga encerrada? Ahí para esa segunda parte. En eso podemos tomar de referencia a lo que nos dio anterior, pero en lugar de poner R, ponemos R mayúscula. Correcto. Entonces va a ser lo que nos había dado anteriormente, que fue esto de acá. Entonces, la carga encerrada va a ser ρ por pi por R1 al cuadrado por L. ¿Me siguen? Sí. Ok, ¿qué va a pasar con estas caras? Campo eléctrico y el diferencial de área en estas caras. ¿Cómo son? Perpendiculares. Entonces va a dar, la integral cerrada va a dar 0. Y no solo esa parte va a dar 0, sino que también vamos a tener cuál es el área de la superficie gaussiana. ¿Cuál es el área de esta superficie gaussiana? Sería lo Compañeros. mismo, 2pi por R por L. ¿Pero cuál R? ¿R minúscula o la R mayúscula? La R mayúscula. Mayúscula. ¿Cómo es este radio? Con respecto al radio de esa superficie. Voy a hacerlos en verde. Es menor. Sí, Entonces, ¿cuál R utilizo? la pequeña. La pequeña porque es el radio de la superficie gaussiana. ¿Me siguen? Porque vean que aquí afuera, voy a hacer esto en verde, aquí en esta parte de aquí afuera, esa parte de afuera que estoy haciendo en verde, no tengo carga. Entonces, por eso la carga no la puedo llevar hasta afuera. ¿Ok? ¿Me siguen con esto o no? Compañeros, compañeras.
Sí, profe, todo bien. Sí. Igual acá, entonces esto sería de esta manera. Y aquí sería en el denominador, el área que tenemos es el área de la superficie gaussiana. Entonces, por eso la expresión, cuando el radio 1 es menor al radio R y es menor al R2. O sea, cuando yo quiero encontrar el campo eléctrico entre los dos radios. Por eso es por lo que va de esa manera. ¿Me va quedando claro o los estoy perdiendo? Profe, entonces aquí no estaríamos contando el campo eléctrico que está en, digamos, en el R1, ¿verdad? Solo el ¿Cómo que está en medio de R1 R2. Como el que está en R1. Ajá, porque digamos, estamos hablando de R1, bueno, el R minúscula que va entre R1 y R2. Ajá. No le estoy entendiendo la pregunta. Que entonces, digamos, el campo eléctrico es como el área, bueno, lo que está entre R1 y R2 nada más, No. Todo lo que está, ¿no? vean que la carga encerrada es todo lo que está dentro de R minúscula. Ah, ok, ok. O sea, veámoslo aquí. Voy a hacer aquí el círculo. Entonces aquí, ve el círculo, verde. Sí. Sí. Entonces, ¿cuánta carga hay dentro de ese círculo en verde? Vea que no está tocando nada de el cilindro externo. ¿Me sigue? Sí, claro. Sí. Entonces, el campo eléctrico es todo el campo eléctrico que está generando lo de adentro de eso. Esa es la ley de Gauss. Todo lo que está, toda la carga adentro está generando campo eléctrico. Ah, ok. Sí, está bien. Sí. Sí, claro. Por eso es por lo que nosotros estamos diciendo acá que la carga encerrada solamente, vean que yo solo tengo carga en esta parte de acá. En esta otra parte de afuera, en esta parte de acá, que estoy haciendo en rosado, en esa parte no hay carga. Entonces, por eso no lo estoy tomando en cuenta. Sí. Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, de esa manera encontramos cuál es la expresión del campo eléctrico entre R1 y R2. ¿Ok? Entonces, este sería el campo eléctrico. Estaría generando esa parte de adentro. Ahora, vamos entre R2 y R3. Vamos aquí entre R2 y R3. Entonces, bueno, hacer un círculo acá es un poco complicado. Pero es que más o menos ahí estoy haciendo el círculo. Nada más que no estoy agarrando la parte de arriba. Pero logran ver qué es lo que estoy cerrando ahora con mi superficie gaussiana. Sí, sí, sí se logra ver bien.
Sí. Entonces, voy a marcar dónde tengo carga. ¿Dónde voy a tener carga ahí? Vean qué carga voy a tener aquí. ¿Cierto? Eso me va a generar carga. ¿Me siguen? Sí. ¿Y a dónde más voy a tener carga? En el círculo rosado o esa parte. Este pedacito de acá. Bueno. Más o menos así. En esa parte. ¿Cierto? ¿Me siguen o no? Sí. Entonces, ¿cuál va a ser la carga encerrada? Total, en esa nueva superficie gaussiana. Profe, ahí se podría sumar la del cilindro pequeñito y Correcto. luego hacer otra, pero sería desde R, bueno, la integral sería desde R hasta R2. No, más bien sería desde R2, porque es desde el número más pequeño, Ah, sí, sí, era al revés. Ajá. hasta R. ¿Pero cuál R? R sola. Minúscula. Ujú. Usamos la minúscula para identificar eso. Sí, porque R minúscula sería este radio que va desde el centro hasta mi superficie gaussiana. Esa sería R. ¿Me siguen? ¿Entendiendo esto de la ley de Gauss? Profe, una pregunta. Sí, Ahí está tomando en cuenta el cilindrito de adentro. correcto. Aquí está el cilindro de adentro. Ah, ok, perfecto. Y este es la parte que estoy tomando del cilindro de afuera. Ok. Sí, porque no, vean que no estoy encerrando en mi superficie gaussiana todo el cilindro de afuera, sino nada más una parte. ¿Me siguen? ¿O no? Sí. Sí. Entonces vamos aquí. Entonces tenemos que entre R2 y R3 tenemos la parte del cilindro de adentro, que ya la habíamos calculado. Esa es toda la carga encerrada ahí. Y una parte del cilindro de afuera, que fue tal y como nos dijo la compañera. Los límites de integral, veo que están entendiendo cómo sacarlos. Y eso entonces es lo que vamos a calcular. Y nos da esta expresión que tenemos acá. Es una expresión un poco larga. Pero eso es lo que nos da. ¿Me siguen o no? Compañeros, compañeras. Sí, profe, todo claro. ¿Todo claro? Ok, entonces, ya que tenemos eso, ahora usamos la ley de Gauss, que igual las tapas nos va a dar 0, es integral, y la otra nos va a dar E por A. ¿Y cuál es el área de la superficie gaussiana? Como es un cilindro, sería 2pi por R por L. Esto que está acá es el área. Esa es la carga total encerrada. Por lo tanto, al simplificar la fórmula, nos queda que eso de ahí es el campo eléctrico.
¿Está claro? ¿O no? Sí. Ahora, ¿qué va a pasar si yo estoy tomando mi superficie gaussiana acá? Para un radio mayor a R3, que es la última parte que nos queda. Ahí sería como la misma idea, solo que el límite de integración sería de R2 a R3. Correcto, entonces esta segunda parte, tal y como dice la compañera, va a ser desde R2 hasta R3. Esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta porque como ya hicieron la integral, entonces sería nada más cambiar esos datos para no tener que hacer todos los cálculos de nuevo. Entonces, aquí, básicamente nos queda esta expresión de acá. Esa sería la expresión de la carga total encerrada. Esa es la parte del cilindro de adentro y esta otra es la parte del cilindro de afuera. ¿Van entendiendo el juego de la ley de Gauss? Sí, es como que va sumando, bueno, en ese ejemplo va sumando cada círculo. Correcto. Vamos sumando todas las cargas que van adentro. Y solo los que tienen material son los que se suman, los demás son sin carga. Exacto. Y esta parte de acá siempre es la misma, E por A. Y E es el área, perdón, y A es el área de la superficie gaussiana. Que en este caso el área de la superficie gaussiana, ¿cuál era siempre? La carga. 2pi por R por L. Ujú. Y entonces aquí encontramos nuestra expresión para el campo eléctrico en la parte externa. ¿Sí? ¿O no? Sí. ¿Me van siguiendo o los estoy dejando botados? Ah, sí, profe. Vean que ya casi se acaba la clase, entonces, para que pregunten esas dudas. Ok, entonces ya tenemos el campo eléctrico en cualquier punto de la esfera. Entonces ahora, la parte E nos preguntan si la densidad vale esto y estos son los valores del radio, de los radios. Entonces son, radio 1 vale 5 centímetros, radio 2 vale 10 centímetros y radio 3 vale 15 centímetros. Entonces, calcular, hacer una gráfica del campo eléctrico como función del radio. Entonces, este es el gráfico que quedaría. ¿Qué fue lo que hice yo? Por simplicidad, agarré y lo metí en un libro de Excel. ¿Ok? Y aquí entonces metí la expresión del campo eléctrico. Aquí tengo los valores de los radios y los valores de ρ. Entonces viene aquí y aquí tengo los radios. Lo estoy sacando de 0,0001 en 0,001. Por eso me queda una línea recta. Entonces ahí, aquí básicamente ahí hice esto para todos los valores.
Nada más que, digamos, aquí cuando el radio cambia a 0,5, ya la expresión va a ser una expresión diferente. Va a ser la nueva expresión que encontramos. Y así sucesivamente. ¿Ok? Pero en términos generales, así es como quedaría el gráfico. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven este Este ejercicio? documento lo va a subir al texto. Se los podría subir. Pues sí, básicamente, digamos, este era el que este ya lo habíamos hecho en clase. Entonces, ese se los voy a subir para que tengan estos otros dos ya resueltos. Y aquí hay un par para que puedan trabajar. ¿Les parece? Está bien, profe. Gracias. Les subo esos dos así sin trabajar para que ustedes, si quieren, ahora en un rato les subo ese documento y les dejo esos dos ejercicios para que ustedes los trabajen. Y entonces, cuando ustedes trabajan esos dos ejercicios, para que practiquen, ahí cualquier cosa el viernes vemos dudas. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, entonces no sé si hay alguna duda final, algún comentario final que quieran que aparezca dentro de la grabación o quito la grabación. Ok, como no hay dudas, entonces voy a ir quitando la grabación.